Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las 7 hora española, las 19 para esa gente que divide el día en 24 partes. ¿Se puede dividir la vida en partes? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando se realiza una película, un corto, documental, serie o cualquier tipo de formato de vídeo, se puede hacer. Se hacen esos corta y pega. Y a veces, sí, a veces hay gente que entiende hasta de eso. Yo no soy uno de ellos. Por eso este programa lo llevan 3 personas que saben muchísimo más de todo esto. Se trata de Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda, que tienen el programa El Taquillero todos los miércoles a las 7 de la tarde para hablar precisamente de todo lo referente al mundo audiovisual. Así que, como el programa es de ellos, allá va. Todo vuestro. Muy buenas a todos y todas. Muy buenas. Estamos esta semana en un nuevo programa del Taquillero y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Festival de Cine de Valladolid, la Seminci, que se celebró entre el día 21 y el 28 del pasado mes de octubre. En anteriores programas estuvimos hablando de festivales, hablamos de Venecia, por ejemplo, y en esta ocasión partimos de una ventaja, que es que no vamos a hablar de que las críticas la ponen X película bien o no, porque pudimos estar los 3 en este festival y podemos hablar con nuestra propia opinión ya formada de lo que nos parecieron las películas que vimos ahí. Entonces, lo primero de todo, decir que más allá de las distintas secciones que tienen todos los festivales, porque siempre tienen una sección oficial, luego hay pues un país invitado y se proyectan películas de ese país o lo que sea. En esta vamos a hablar en general de las películas que pudimos ver los 3, que si no me equivoco, sumando la de los 3 son 15 películas, que pertenecen tanto a la sección oficial como a alguna de las otras secciones que hay dentro del festival. Entonces, si queréis, podemos empezar con alguna de las que pudisteis ver vosotros. Pues yo creo que podemos empezar por la primera que vimos. Nosotros, Dani y yo, fuimos un par de días y vimos 4. Y la primera fue Anatomía de una caída, que fue la película que ganó la Palma de Oro en Cannes, que es una película acerca, pues bueno, de una caída, o sea, una persona muere de una familia, el padre, por así decir, padre y marido muere, supuestamente de una caída, y empieza a haber como una serie de pruebas que dan lugar a duda sobre si realmente ha sido una caída o ha sido una caída a suicidio o un asesinato, ¿no? A partir de ahí, la trama coge, bueno, a partir de ese suceso se van desarrollando todos los acontecimientos, y bueno, yo creo que es una película en la cual salimos Dani y yo muy, muy encantados de ella. Es un thriller judicial, drama familiar, mitad y mitad, en la cual me sorprende mucho, sobre todo, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a ver thrillers, dramas judiciales hechos en Estados Unidos, ¿no? Cuando te encuentras con una película francesa, la manera de rodar el juicio en sí es bastante peculiar. Me llama un poco la atención, ¿no? El uso de los planos, movimientos de cámara y tal, que es como un poco más menos clásico, ¿no? Como suelen ser películas, por ejemplo, como El juez, de David Dobkin, que los protagonistas eran Robert Downey Jr. y Robert Duvall, ¿no? En este caso es algo más extraño, llama un poco más la atención. Sobre todo decir también de la película que la actriz principal, Sandra Hüller, hace una actuación extraordinaria. Es muy posible, ya veremos a ver, que en la temporada de premios esté bastante presente, porque al final es como hemos dicho, es una película francesa. Ella es alemana, vive en Francia, pero únicamente habla en inglés, y a veces
necesita utilizar el francés, que ella no se maneja muy bien, ¿no? Para intentar, pues, en el juicio, sobre todo, que es algo que me llamó mucho la atención, que necesitase ella como hablar, o sea, que el jurado y los jueces le insistieran en que hablase en francés en algunas de las partes, ¿no? Entonces, sobre todo en versión original, yo creo que esto subtitulada llama mucho más la atención y es como más, o sea, se aprecia evidentemente mucho mejor la actuación y es algo que te, no sé, que te hace estar como ciertamente tenso, ¿no? Y un poco preocupado, ¿no? Por la situación que se está viviendo. Al margen de eso, la película tiene más cosas. Tampoco quiero aquí hacer un monólogo acerca de la película. Todavía no se ha estrenado en España y tampoco quiero hacer más spoilers. Pero sí que me parece una película, vamos, digna de admiración y que cuando salga en cines instar a la gente a verla. Son 2 horas y media y se pasan bastante rápido, bastante bien. Siendo también la mitad de la película un juicio, pero muy bien narrado, con buen ritmo y eso, vamos, muy recomendable por lo general. Sí, yo por comentar alguna cosita más de la película, en primer lugar, Iván ha hablado de los géneros que pueden representar a la película, el thriller y el drama. Es muy curioso cómo en esta película el thriller lo representa el personaje del niño, sobre todo, del hijo de este matrimonio, ¿no? Y el drama lo representa el matrimonio, cuando normalmente sería al revés, ¿no? El hijo está sufriendo, pero sufre de una manera muy dramática, incluso melodramática en algunas películas, y son, digamos, las personas que son adultas las que viven más esa tensión psicológica y las que, digamos, tienen pensamientos e incluso actos un poco más difíciles de entender y que tienen que pasar como por un proceso psicológico más complejo. No es así en esta película, lo cual es muy interesante. Y luego también quería hablar de 2 cosas. Una, del tema de la densidad del guión, escrito y también dirigido por Justin Triet, que es espectacular. O sea, yo de hecho muchas veces, vamos, me puedo acordar una muy reciente también película que se toca con el drama judicial, que es Oppenheimer, pero te puedes recordar también JFK y cosas así, porque no creo que, por ejemplo, la película del juez de la que hablamos antes llegue a la densidad de esta película, pero es que es así porque hay muy pocas películas que alcanzan la densidad que tiene esta. Sobre todo hay partes maravillosas sobre el tema de la relación que tenían, que es una conversación que se reproduce en el juicio y luego la vemos representada directamente, que es interesantísima cómo hablan de este tema del que habló antes Iván, del idioma, porque al final ella no deja de ser una emigrante de Alemania a Francia que habla el idioma de su marido, pero en su casa no se habla ninguno de los 2 idiomas, sino que se habla el inglés, lo cual entenderíamos todos como un territorio neutral, pero el marido no lo entiende así, lo entiende como una apropiación, lo entiende como que no puede ser libre, no puede hablar su propio idioma. Hay una cosa de la que también se habla en la película con mucha densidad, que es el tema de la relación con el, digamos, que tienen el arte y la realidad. No hay una parte ahí del juicio en la que ella es escritora, los 2 son escritores, y se habla de que si su obra afecta a la realidad en relación al posible asesinato del que se está hablando. Y luego quiero comentar otra cosa, que es el tema de los premios. Que antes ha hablado Iván de que Sandra Hüller seguramente tenga muchas papeletas para que en la temporada de premios esté nominada y demás. Bueno, pues ya podemos confirmar que en los premios más importantes a nivel europeo, que son los premios del cine europeo, ha sido nominada no una, sino 2 veces a Mejor Actriz por esta película, Anatomía de una caída, y por La zona de interés,
La zona de interés de la que hablaremos después, que también la vimos en esta Seminci, su papel al final es más, sobre todo a nivel de planos, que hay mucho plano general en esa película, y mucho plano americano. Bueno, es que hay una diferencia tremenda entre las dos películas, que es eso, ya entraremos Claro. más en detalles, ¿no? Porque una es como una planificación más cerrada, más buscando la actuación en sí, y la otra es más impactar a través de los planos generales del fuera de campo, ¿no? Más fría, mucho más Sí. fría, ¿no? Y decir Sí, sí. que Anatomía de una caída, por cerrar ya con ella y con el tema también de la temporada de premios, Anatomía de una caída no va a estar en los Oscar a película internacional porque no puede, porque la Academia de Cine francés eligió otra película, creo que interpretada por Juliette Binoche, que creo que es así, biográfica de época, y bueno, ha sido esa la elegida para representar a Francia y no Anatomía de una caída, lo cual nosotros no hemos visto la película que realmente ha sido presentada, pero ya anticipamos que, porque iba a decir, no lo entendemos muy bien. Bueno, no lo entendemos muy bien, no lo entiende la gente muy bien. La gente, sobre todo, que ha visto las dos películas, el propio público francés. Yo he leído bastantes reportajes y tal, y no se entiende muy bien esa elección. Así que bueno, Anatomía de una caída, sin calentarnos, es una de las mejores películas que hemos visto este año. Y nada, únicamente comentar que el 6 de diciembre se estrena en España, para quien pueda estar interesado. Vale, pues en segundo lugar vamos a hablar de la primera película que vi yo en este festival, que es La contadora de películas. Es una película que se estrenó ya en España el 27 de octubre y seguramente sigue en bastantes cines, que es una película que se desarrolla en el desierto de Atacama en Chile, y que tiene un reparto mixto de actores chilenos, españoles y demás nacionalidades latinoamericanas. Por otro lado, la directora de la película es una directora danesa que hizo un drama romántico relativamente exitoso hace 10 años llamado An Education. Algunos de los actores conocidos del cine español que podemos reconocer son Antonio de la Torre o Daniel Brühl. Respecto a esto, pues hay distintas opiniones. Hay gente que no le gusta que haya actores interpretando un acento que no les corresponde, pero bueno, básicamente es la historia de una familia que vive dentro de un pequeño poblado que se ha construido para la extracción de salitre en Atacama, y debido a la pobreza que tienen, únicamente puede ir un miembro de su familia al cine. Entonces se convierte en un acontecimiento cuando la hija pequeña de la familia va al cine y luego se lo cuenta a toda su familia la película. Entonces, dentro de esta película podemos ver muchísimas otras películas que son clásicos. De hecho, a mí me llamó la atención mientras veía la película. Dije, ¿qué clase de pueblo vive que va esta chica, bueno, esta niña que tiene 8 años, así al comienzo de la película, una vez a la semana al cine, y un día ponen El apartamento, otro Espartaco, otro Los paraguas de Chesburgo, y eso de semana en semana, que digo, vaya programación de cartelera, que solo tengas una película y sean todo clásicos incontestables. Quizá es que no es tan fácil vender que la hija viera El hijo de Espartaco y que el resto de la familia se emocionara escuchando esa, o la mujer de 20.000 metros de altura, o yo qué sé. Sí, me hace gracia. Me hace gracia esto que dices, porque es que es algo que he escuchado mucho de esta película, ¿no? Que casi lo más inverosímil es que se proyecten únicamente clásicos, pero clásicos con notazas, que de la historia del cine, y yo qué sé, que no sé, pues eso, lo que has dicho, el ataque de la mujer
no sé, 2000 pies, dijiste, o algo así. No sé, pues la primera que se me ha venido a la mente, de serie B, un poco... O sea, o yo qué sé, o La noche del demonio de Jacques Tourneur, ¿no? Es algo que me hace mucha gracia que lo hayas mencionado ahora porque es que lo he escuchado bastante. Y que por otro lado es como decir, ¿cómo es que cada vez que llega un policía y que está persiguiendo a alguien y coge el coche de un peatón, tengan siempre el depósito de gasolina lleno? Pues o sea, al final obviamente todo eso se hace porque narrativamente pues da más riqueza una cosa que la otra. Pero... Me llama un poquito, perdón, Oscar, me llama un poco la atención el guión que está escrito, lo escriben 3 personas, el menos conocido es Rafa Russo, pero luego están Isabel Coixet, pues ya la conocemos, La vida secreta de las palabras, Elegy, Nadie quiere la noche, bueno, una de las directoras más conocidas aquí en España, y el otro guionista es Walter Salles, que es director brasileño y ha hecho entre otras películas que se llama Estación Central de Brasil, que en los 90 fue bastante conocida o fue bastante reconocida también a nivel crítica y tal, y Diarios de motocicleta hizo posteriormente en 2004 sobre una road movie sobre el Che Guevara y tal. Y me ha llamado la atención, ¿no? que la directora sea danesa y luego el guión lo escriban pues, un brasileño, dos españoles, ¿no? Como una mezcla de culturas interesante. Y nada, quería comentar. Sí, es que al final la película, yo creo que lo mejor de la película es el escenario, porque es un escenario muy, muy mítico. Ese desierto, además, el color que da la escena, estuvo parte del equipo en el festival a la hora de la presentación. La primera vez que se proyectó, que yo estuve, tuvo un problema, el proyector estuvo más de media hora a mitad de película parado, y yo creo que en parte eso alimentó esa clase de pensamientos, porque si tú ves la película del tirón, pasan las 2 horas, hora 50 que dura, y ni lo piensas. Pero si a media hora, cuando llevas la mitad, te paran media hora, empiezas a pensar todo y dices, ¿por qué todas las...? Y lo más gracioso para mí fue que yo vi que un día ponían Piso de soltero. Y dije, mira, Piso de soltero, una que no es conocida. Claro, en Chile, Piso de soltero es como tradujeron al apartamento. Pero, sí. En fin, una peli que estuvo bien, o sea, sí que es verdad que luego en comparación al resto de películas que pude ver durante el festival, pues acaba siendo un poco menguada, pero fue bastante disfrutable. Luego también ese mismo día fui a ver la película de Sweet East, que esta es estadounidense y que el director de esta película es un director de fotografía, que era la primera película que hacía. En programas que hemos hecho nosotros en podcast previos a esta participación, hablamos de la película de Good Time como una película que yo creo que a los 3 nos gustó bastante. Y uno de los muchos aspectos positivos que tenían esa película era los encuadres de cámara que había, y este hombre pues se ha hecho director. Es una película que tiene que remontar porque al principio es muy pedante. Parece una película de un estudiante que no le ha dado tiempo a contrastar demasiado cómo funcionan las cosas, y queda muy cargante, y por suerte cuando lleva 10 minutos no vuelve a repetir ninguna de las cosas que estaba haciendo al principio. Y en esta película al final esta película se parece mucho al Lazarillo de Tormes en el hecho de que es una chica que va saltando entre grupo de personajes, a cada cual más disparado y tal, y en un momento llega un personaje interpretado por Simon Rex, que, bueno, es uno de los protagonistas masculinos de varias de las películas de Scary Movie,
y más recientemente de Red Rocket, que es una película mucho mejor y en esta película hace de una especie de neonazi del Ku Klux Klan, y que tiene bastante picardía y vamos, al final es una película que me convenció mucho. Lo pasé muy bien. Entrando de primeras, que tuvo ese hándicap de que tuvo una introducción, a mi parecer, horrorosa. Luego habla mucho sobre los distintos tipos de personas que hay en la América profunda y no tan profunda, y les hace un retrato que yo agradezco que no sea especialmente denso, porque la propia protagonista, que es una medio adolescente, porque acaba de tener, creo que son 18 años o algo así, pues hace que en el momento en el que algo se vaya a poner medianamente serio, se vaya a buscar a otra persona. Entonces, para mí es una película que, partiendo que me había gustado La contadora de películas, esta película, otra, dije, esto sí que es una buena película en comparación a la primera. No sé si ahora queréis hablar vosotros de otra de las que visteis. Bueno, Dani, te dejo presentar si quieres Vale, la próxima. pues vamos a hablar de La zona de interés, porque por si acaso el programa se hace así un poco, se queda, o sea, no hablamos de una de las 4 que vimos, pues que sea de otra, pero no en este caso de La zona de interés, película dirigida por Jonathan Glazer, que dirigió Under the Skin con Scarlett Johansson, una película de ciencia ficción que a directores, por ejemplo, como Denis Villeneuve le impactó y la considera una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho. Y bueno, esta película, la sinopsis es muy cortita. Dice: el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo. Yo creo que habría que añadirle a esa sinopsis que es una casa con jardín cerca del campo que fronteriza con un campo de concentración. Y bueno, la película es obviamente una película sobre el tema del Holocausto, también interpretada por Sandra Hüller y por Christian Friedel, y es una película que al final trata sobre el tema de la banalidad del mal, porque digamos que en esa sinopsis ya se puede intuir que lo que vamos a ver es esa contraposición de una vida idílica de ensueño y ese sufrimiento. Pero la película va bastante más allá, en el sentido en el que los personajes que representan a los nazis tienen tan naturalizada la situación que está ocurriendo, que hasta los niños de la familia hacen, digamos, representaciones mediante el juego, o sea, mediante, pues, yo que sé, por ejemplo, hay una escena en la que un niño le deja a su hermano dentro del invernadero de la casa, encerrado, que representaría un poco como el encerrar a los judíos en la cámara de gas, y me parece un acierto total de película, una película muy hipnótica. Es una película que no tiene prácticamente movimientos de cámara. De hecho, en realidad no tiene ninguno, porque el único movimiento de cámara que hay es un traveling, y en un traveling en realidad estás moviendo el suelo, la base de la cámara, pero no estás moviendo el cuerpo de la misma, es decir, no la estás girando a un lado y a otro. Y eso es muy extraño, pero claro, estás viendo la película y dices, es que cada plano es perfecto. O sea, a nivel de fotografía es un triunfo total. Tiene una banda sonora muy curiosa también. Muy inquietante. Muy inquietante, que suma más a esa experiencia ya no dramática, sino psicológica, y obviamente estás en un proceso de ver la película. Fue la única película que vimos en la Seminci que cuando acabó nadie aplaudió, y realmente es por cómo te quedas, ¿no? Porque al final es cierto que la violencia ocurre toda fuera de campo, pero estás viendo algo terrible
yo se lo decía a Iván después de ver la película, al final sigue siendo otro estudio más para tratar de entender algo que no vamos a poder entender nunca realmente. O sea, todo eso que pasó, ver a las personas de esa manera, tan deshumanizadas, y hablar de ellas como si fueran números y porcentajes, ¿no? Y hace algo esta película también que a ver, cuando tú retratas el tema de la barbarie nazi y tal, normalmente siempre se suele ver pues como pues la violencia física en pantalla, ¿no? Aquí todo se escucha. O sea, en ese sentido la película es una experiencia sensorial tremenda. El trabajo de sonido es portentosísimo. De hecho, es que estás tú constantemente, aunque no te des cuenta, estás viendo los quehaceres de una familia nazi al lado de Auschwitz durante gran parte de la película. Pero es que constantemente estás escuchando disparos, estás escuchando gritos, estás viendo esos planos generales que se hacen desde fuera de la casa, los hornos, o sea, el humo de los hornos, ¿no? Y tal. En fin, es terrible. Y luego, que si alguien ha visto alguna película de Jonathan Glazer, al contrario de algunas personas que decían que leí, ¿no? que decían que las películas de Jonathan Glazer pues no tenían mucho que ver entre sí. Yo creo que la forma cinematográfica es muy parecida, porque todas sus películas, de las que he visto, tiene 4, he visto 3, Reencarnación, Under the Skin y esta. Reencarnación era una película del 2004, si no me equivoco, con Nicole Kidman y tal. Tienen una atmósfera con la que estás inquieto, incómodo. Efectivamente, el fondo de la peli, lo que te está contando, no tiene nada que ver entre sí, porque son historias de géneros además bastante diferentes, pero hay algo muy, muy malsano en todo lo que estás viendo, y funciona. O sea, como un creador de atmósferas, este director como digamos, creador de experiencias cinematográficas fuera de lo comercial, porque al final yo no sé esta película cuánta aceptación podría tener de un público general. Ojalá que buena, ¿no? Pero es bastante arriesgada. No sé, es muy interesante. Es muy interesante y si va a estar también en la temporada de premios, y está, sí, yo creo que también. Sí. El europeo ha sido la segunda película más nominada, y en los Oscars yo creo que la película internacional va a estar, y seguramente en otras categorías, igual dirección, incluso película en general, ¿no? Incluso en guión podría estar, ¿no? Por la originalidad de la propuesta, entendiendo que a veces sentimos que ya hemos visto todo sobre este tema, ¿no? Y eso, con la Segunda Guerra Mundial te pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando ves Dunkerque o 1917, ya dices, anda, pues esto es otra cosa que no había visto antes sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no siempre pasa, ¿no? Y ver una propuesta muy diferente, pues les suele gustar mucho a los académicos. Bueno, pues nada, 19 de enero, estreno en cines, si no cambian la fecha. Vale, a ver, en primer lugar, porque se me ha pasado antes decir que esta anterior película de la que hablé, de Sweeties, no hay fecha para que se estrene en España, ayudando a esto, y luego pues voy a pasar una película con la que no tengo intención de retenerme mucho, que es Sobre todo de noche, que es una película, bueno, se va a estrenar en España el 1 de diciembre y es una película de drama y cine negro que va pues sobre niños robados en los años 90 y tal. Es una película que está bastante documentada y tal, y que la protagoniza Lola Dueñas y sale también Ana Torrent en la película. Esta película vino el propio director, que es su primer largometraje de ficción, esta película llamado Víctor Iriarte, también estuvo Lola Dueñas y algunos otros de los productores, y vendieron la película como que tenía sus partes de cine negro y sus partes de drama, y en sí la película es totalmente eso. O sea, la película tiene unas partes de cine negro que, a ver, el cine negro
es una cosa que en España no se ve mucho. Creo que el mejor ejemplo de cine negro que hay es Muerte de un ciclista y tienes que meterte 70 años en el pasado y luego pues alguna película suelta como Tarde para la ira tiene algún toque de cine negro, pero luego es algo que no se ha tocado demasiado. Y esas partes están bastante bien logradas, pero la parte de drama es un muermo como un piano. O sea, es una película que además tiene el hándicap de que los 15-20 primeros minutos son de cine negro y luego empieza con el drama que casi dura hasta que quedan 5 minutos de película y es una película que te dan ganas de echarte a dormir. Me pareció un rollazo brutal, una forma de querer desde el costumbrismo querer situarte dentro de los personajes de una forma tan estática que me pareció una película que cuando salió el resto del equipo, cuando había acabado la película, yo dije, es que no quiero, no me interesa ni la defensa que puedan hacer de esto, porque me parece que lo han trabajado de una forma tan descompensada que no, para mí es una de las películas que menos he disfrutado y digo que de verdad que tuvo como 20-25 minutos que sí que disfruté, pero prefiero pasar a la siguiente, que además es una película, la única película que hemos visto los tres en el festival, que es Fallen Leaves, que llegará a los cines españoles el 27 de diciembre, una película finlandesa del director que prácticamente abarca el 90% del cine que ha llegado de ese país a lo largo de la historia, que es Aki Kaurismäki. Sí, una película... A ver, todo el cine de Aki Kaurismäki tiende a ser muy sencillo en cuanto a escritura, ¿no? Quiero decir, en cuanto a las historias que te están contando, mejor dicho, son, o sea, realmente no son extremadamente elaboradas. Al final, bueno, también son películas que duran lo que duran. Su cine va desde películas que duran poco más de una hora a película de hora y media. Sí, es verdad que creo que tiene alguna que dura algo más, pero pues, será la rara excepción. Y claro, aquí estamos viendo un romance a través de unos personajes muy Sosos. muy extraños. De hecho, ya la sociedad finlandesa, tal y como te la describe Aki Kaurismäki, son, pues lo que ha dicho Oscar, como muy sosa, muy perdón, muy parada, ¿no? Es decir, es como que las emociones les cuesta un poco mostrarlas, ¿no? O casi diríamos que las emociones las muestra más con las miradas, con lo que no se dice, más que con lo que se dice. Esta película... A mí me llama la atención de esta película y bueno, de todas las películas que ha hecho este señor, porque este señor lleva 40 años haciendo películas y parece que están hechas en el mismo año todas, que tú les ves en los bares y aquí normalmente hay gente hablando y se callan para dar un trago a una caña y siguen hablando. Pero aquí están no diciendo nada, dan un trago, lo dejan y siguen callados. Y aquí es que estás todo el rato viendo beber a gente, no ya el protagonista, que el protagonista directamente es alcohólico, pero el resto de personajes siempre que están en bares están bebiendo y no ves que luego hablen, o sea que únicamente van ahí a estar fuera de casa bebiendo. Y es que eso es algo, además, esto que acaba de tocar Oscar, es que es un tema que la película hace suyo, o sea, hace como casi como si fuera un subgénero, ¿no? Tanto el tema del alcoholismo como el tema del trabajo. O sea, el tema del empleo, como lo viven allí, son dos personas que se quedan sin empleo por razones muy diferentes. Son personas que luego pues buscan empleo de una manera que aquí se nos haría como poco extraña, ¿no? Aquí es como que abrimos internet o vamos a un sitio, echamos el currículum y tal, y allí la coprotagonista de la película es como que va a un sitio con el poco dinero que tiene y consigue que
El que tendero. así, el dependiente le dé un tiempo para hablar por teléfono y a través del periódico que ha ido ella subrayando y tal y marcando con bolígrafo los trabajos que le interesaban, lo consigue. Entonces, al final no deja de ser también un retrato de la clase obrera y al mismo tiempo, viendo un poco el contexto después de este hombre, también es un poco homenaje a la misma, en el sentido de que todo lo que estamos viendo es esa clase social. No hay nadie de otra clase social, porque incluso los, entre comillas, empresarios barra narcotraficantes que salen también en la película, no puedes decir que sean de una clase social alta, porque no lo son. Y, y digamos que la envuelve también ese cierto romanticismo, también con el cine. El cine está presente en la película, porque van hasta, no sé si hasta 3 veces, a ver una película mínimo 2, y a la puerta del cine, por unas razones o por otras, creo que hasta 3 o 4, y ahí también se ven pues qué películas estaban programadas, ¿no? En ese Sí, cine. que era Sí, la bueno. única comedia que le podía gustar a este hombre que no había hecho él porque era todavía más parada que lo que es este señor, que es esta de zombies de Jim Jarmusch, que se me acaba de volar el nombre según estaba diciendo Sí, la frase. los Sí, muertos no mueren. Eso, los muertos Sí, no mueren. sí, Ese era, sí. vamos. sí, bueno, Y la, precisamente es que, a ver, esta película es casi es una comedia romántica, ¿no? Y sí que alberga gags también por la personalidad de los propios protagonistas, que hacen mucha gracia. Precisamente hay un gag que a mí me pareció sublime en referencia a la película que van a ver, Los muertos no mueren, y luego 2 espectadores fuera del cine comentan que el estilo de la película les recordaba a otras 2 películas que no tienen nada que ver. Entonces, está como repleta de detalles humorísticos, también visualmente son películas llamativas, o sea, el uso de los colores parece que no, pero hay como una planificación, Hay un conocimiento iluminación. muy poco usado de todas esas cosas. Mm, A mí me parece que es una figura que yo en lo personal conecto muchísimo con ella, porque me encanta cómo ejecuta, o sea, no me parece que puedas decir me estoy meando con esta película, pero de vez en cuando me río con ella porque consigue que no me lo espere, porque yo creo además que la película está siempre rondando la catástrofe en el sentido de la pobreza absoluta de los personajes, pero cuando parece que va a haber pobreza absoluta real, ahí la película se desata y es cuanto más concentra gags y bromas de esas. O sea, yo creo que está deseando que pase lo dramático para desatarse porque es incapaz en el momento en el que algo es serio de verdad, en tomárselo en serio. es que a nivel humorístico es que es muy buena. O sea, hay un personaje, un actor de reparto en la película que es el mejor amigo del protagonista, que tenía a la gente de la sala, vamos, A en su sus pies. bolsillo. O sea, Sí. sí. Nada, el tío era buenísimo y la verdad es que tampoco estamos diciendo con esto que la película sea un desenfreno, ¿eh? Ni muchísimo menos. De hecho, No, no. precisamente por lo que decía Iván, de que retrata la sociedad finlandesa como, pues eso, gente seria, gente callada y tal, pues la película no avanza como avanzaría cualquier otra comedia. Y Y muy tiene, interesante, muy sí, interesante. y además tiene un rollo chaplinesco. De hecho, al final de la película hay como un guiño a Chaplin, ¿no? Pero chaplinesco en el sentido de cómo avanza esa relación, ¿no? Si vemos películas como Tiempos Modernos o El Chico o Luces de la Ciudad, hay como una especie de homenaje constante al cine de Chaplin mediante, pues eso, la relación entre los personajes y los eventos que suceden a lo largo de la película que hace que igual, pues yo qué sé, por mediante confusiones no se puedan juntar y demás. Entonces, yo creo que es una película que ves con una sonrisa de oreja a oreja. Probablemente no te partas de risa, te hará sonreír, alguna vez te hará reír, pero sí que es una película que además con su duración es perfecta.
en lo que... Yo en creo lo que es lo que más requiere el a favor le juega a este director, lo que has dicho tú de las duraciones, que raro es que pase de hora y 20 la duración de sus películas. O sea, para mí un director de los que más me pueden gustar hoy día. Luego, también un día después se vio El amor de Andrea, una película del director Manuel Martín Cuenca, que anteriormente hizo la película de El autor con Javier Gutiérrez. Y bueno, es un director que todas sus películas anteriores habían tenido, si no alguna resolución, como algo tremendamente oscuro, tremendamente turbio. Y esta película en este caso es un contraste bastante grande. Al final, la protagonista es una adolescente que vive con sus dos hermanos y su madre. Al final ella, teniendo eso, 15, 16 años, está cuidando todo el día de sus hermanos. De vez en cuando no entra en el instituto para pasarse el día descansando porque tiene unas obligaciones que no la corresponden con alguien de su edad, y al final lo que quiere es saber por qué su padre no ha vuelto a contactar con ellos en ningún momento. En un momento se separaron sus padres y ella dice, ya, pero yo quiero volver a saber qué ha pasado con mi padre. Y en ese caso, pues una película muy costumbrista, es una película rodada en Cádiz. Yo digo, yo en Cádiz capital no he estado nunca, pero te muestran de una forma el puerto, los distintos barrios y tal, que digo, yo me siento como que como que soy un gaditano más cuando lleva cierta parte de la película, porque además, al igual que en esta película anterior de Fallen Leaves, los personajes son de una clase social baja. Tú ves que viven en una vivienda que, ostras, meter 4 personas en una casa así, lo ves un pelín claustrofóbico. Entonces, pues me parece una película que para hacer un casting en el que casi llevas todo el peso dramático de la película, porque ya estás cogiendo a una actriz de 15 años de la nada, a un niño de 12, a otro de 10 y tal, que estén tan bien los niños actores en la película, me parece un meritazo. Y yo, es una película que cuando acabó no aplaudió nadie más que yo, y no lo terminé de entender muy bien. A mí me pareció una película que hablaba con los pies muy en la tierra de cómo son esas cosas, y yo sinceramente esta es una de las películas que me enfadó en general con el resto de acreditados que hay para este tipo de festivales, porque tú ves que por el hecho de que les den una tarjeta hay personas que se creen en un altar y que dan unas hostias a las películas por, sin razón, que les escuchas luego comentarlas y digo, pues yo no sé si es que hemos estado en la misma sala de cine viendo las cosas, porque yo puedo entender que unas personas tengan una perspectiva totalmente distinta a las cosas, que eso es totalmente entendible, pero de ahí a parecerte asquerosa una chica que tiene 15 años y que está haciendo lo de cualquier chica de 15 años, que en ningún momento se la está viendo un rasgo negativo de ella, o así como otros aspectos que ponían en contra de tal, pues no lo entiendo mucho, pero yo sí que es una película, no sé si he dicho cuando se estrena en cines, el 24 de noviembre, que me ha parecido una película estupenda. Bueno, teniendo en cuenta, a ver, a mí el director me gusta, o sea, me gusta habiendo visto 2 películas de él, o sea, El autor y Caníbal. No, Bueno, tiene más. No, tiene, aún tiene. Creo que se llama otra de las que hizo. Sí, La hija, y tiene luego también a principios de los 2000, entre documentales y alguna que otra, un par de películas también de ficción, pero a mí con El autor y con la de Caníbal,
que me parecen películas muy interesantes. La de Caníbal se llevó bastantes palos, yo creo. También me da la sensación, sobre todo por parte del público, porque yo creo que la película propone como una historia y digamos que te da cosas que tú no esperas, igual por Y eso. porque pensemos en lo más bajo, Bueno, en la portada sale un cuerpo de mujer desnuda y probablemente la película no diera eso tal como algunas personas querrían que se diera. puede ser. Entonces, bueno, está del amor de Andrea, me llama la atención, así que la veré en algún Vale. momento. Quiero hablar de otra antes de pasaros para que ya digáis todas las vuestras, que es Teresa, que es la película de Paula Ortiz. A mí Paula Ortiz me parecía, bueno, me sigue pareciendo que ha hecho una de las mejores películas españolas del siglo XXI, que es la de La novia, que es una adaptación de Bodas de Sangre. Y aquí hace como una especie de entrevista que tuvo Teresa de Ávila con un inquisidor, y la película es básicamente esa entrevista que tiene Teresa con el inquisidor, de Teresa en su etapa más madura hace Blanca Portillo, y del inquisidor Asier Echandía. Eh, en el mismo festival a Blanca Portillo la dieron una espiga honorífica por toda su trayectoria. A mí me parece de las mejores actrices españolas, ya no de su generación, sino de las mejores actrices españolas que ha habido, más allá igual de lo que ha hecho en cine o series, por lo que ha hecho en teatro. Ha hecho cosas muy enormes, y a mí esta película me pareció, partiendo de que a mí yo no soy alguien ni que vea trailers ni que lea nada, el hecho de que fuera esta dirección me hizo crear una expectativa, y creo que fue mi muerte, porque fue una decepción bastante grande la película. O sea, a nivel estético pues era muy espectacular, como ya era La novia, pero sí que me parece que La novia tenía una de las mejores historias escritas en castellano, que era Bodas de Sangre, y aquí esta, pues me parece que no. Y de hecho podría decir algo muy parecido a lo que decía de esta, sobre todo de noche, que hay momentos que es que te dan ganas de echarte la siesta, porque solo te sostiene lo estético, y lo narrativo es muy cargante todo el rato. Entonces, pues bueno, hacer ese comentario en general. Creo que se estrena el 24 de noviembre, el mismo Sí. día que El amor de Andrea. Y bueno, yo sí que creo que es una película que de cara a los premios, pues a los premios Goya, pues puede optar por muchísimos, sobre todo en el aspecto técnico y en el aspecto de dirección, porque yo creo que igual a nivel guión, pues una película que falla más, pero a nivel de dirección es que Paula Ortiz sigue siendo, si no la número una de España, pues es que para mí está en el podio. Sí, bueno, algo habíamos comentado ya cuando hicimos el podcast en el que hablamos de La novia y tal, que la dirección de esa película estaba a un nivel muy superior a lo que es la media, yo creo. Y ahí tenemos muy buenos directores y muy buenas directoras, ¿no? Pero lo que hacían esa película era tremendo. Entonces, bueno, sí es verdad que hablábamos incluso de que a Paula Ortiz pues, había como un poco desaparecido del panorama, porque sí que había hecho un capítulo de historias para no dormir, pero ha estrenado recientemente otra, que era la de Al otro lado del río y entre los árboles, así se llama, que estaba en una película rodada en inglés. Sí. Entonces tiene como ya dos, o sea, los años en los que no ha sacado nada, ya ha sacado dos en un corto periodo de tiempo para... De hecho, estuvo en el festival, y más allá de que presentó esta película, se fue a unos cines que no estaban dentro del círculo de la Seminci y presentó allí su otra película. Más allá de que fue una de las encargadas de hacer una masterclass, como todos los años se hacen 2-3 masterclass
directores, actores o lo que sea, ya fue una de las elegidas. Bueno, pues... Si queréis decir la cuarta vuestra. Sí, bueno, la segunda que vimos, la de Fallen Leaf fue la tercera y la de la zona de interés la cuarta. Fue Green Border, de Agnieszka Holland, que es una directora polaca y probablemente una de las directoras más reconocidas internacionalmente proveniente de ese país. Y es una película que trata sobre el tema de los... bueno, no problema, sino lo que sucede en la frontera entre Bielorrusia y Polonia cuando los refugiados quieren pasar a ese país. Sobre todo, es una película que hace mucho hincapié en cómo se trata a los refugiados racializados, es decir, la gente que viene de África, la gente que viene de Siria. De hecho, en la película tenemos como 3 puntos de vista: el punto de vista de una familia siria que pretende pasar a Polonia, el punto de vista de uno de los guardias y el punto de vista de unos activistas. Creo que es una buena película, es una película muy atrevida, tiene además un mensaje final muy contundente, con el que la directora se juega un poco el tipo, yo creo, pero por lo personal estoy bastante de acuerdo con él. Y es una película que en sus 2 horas y media, que dura también, casi, un poco menos, no dejas de estar agobiado también un poco por la situación. Otro tipo de agobio, diferente al que hemos hablado en la zona de interés, ¿no? Pero claro, estamos viendo una serie de desgracias constantes, que yo creo que eso también es un poco lo que tal vez, siendo una buena película, afecta un poco, porque lo hablábamos Dani y yo, que hay escenas muy impactantes, efectistas, diríamos, que si las quitases, el mensaje de la película no perdería fuerza. Entonces es como que ese tipo de escenas podrían haberse quitado, es decir, porque realmente más allá de sufrimiento no te aportan más, pero ya con todo lo que ves, porque digo, con todo lo que ves ya es suficiente, porque al final es eso, es decir, es una película que entras a ver y entras para sufrir. Si tenemos algún tipo de conciencia dentro social, esta película te remueve por dentro y es bastante preocupante todo lo que está denunciando la directora, que además se le nota que estaba bastante enfadada con su gobierno, sobre todo por la política que tiene a la hora de tratar este tema. Sí, vino allí y comentó un poco eso, ¿no? La inoperancia del gobierno polaco con respecto a esta situación de las devoluciones en caliente. Y la película tiene una cosa que no me la esperaba a nivel de narración, que es que la película está dividida en partes. Esas partes van, digamos, representando a cuatro capas de personajes, una representada por esta familia siria, otra representada por los activistas polacos que luchan contra el status quo, ¿no? Un poco de su gobierno. Luego también está era una psicóloga que también después, digamos que... Sí, se mezcla con los activistas. Sí, del activismo y tal a favor de la inmigración. Y luego también está un soldado, ¿no? Un militar que va a ser enviado a esa zona fronteriza. Y luego la película tiene una cosa relacionada un poco con lo que decía Iván, de jugarse el tipo, que es un epílogo brutal, ¿no? O sea, es un epílogo que, de hecho, es una de las cosas más disfrutables de la película, porque juegan 2 cosas en ese epílogo. Por un lado, que el mensaje del mismo es muy potente, y por otro lado, que las imágenes que estás viendo por primera vez son imágenes cálidas, tranquilas, positivas, que, bueno, es, digamos, una contraposición con lo que comentaba Iván antes de la procedencia de esa inmigración, ¿no? La procedencia, dependiendo de la procedencia de esa inmigración,
pues en Polonia se acogió a 2 millones de ucranianos en cuestión de prácticamente un mes y parece que son incapaces de acoger a pues, casi 4 gatos, ¿no? Que vienen pues de Siria o de esos países árabes que, que son continuamente devueltos, ¿no? a Bielorrusia, porque además ellos quieren llegar a Polonia no por el hecho de que sea Polonia en concreto, sino por el hecho de que Polonia pertenece a la Unión Europea y supuestamente la Unión Europea pues concede una legislación muchísimo más benevolente para con este tipo de personas. Y bueno, la película está entera rodada en blanco y negro y dura 2 horas y media. O sea, no es una película, o sea, no se te hace, no es que se te haga pesada, pero sí que es cierto que la película, el contenido es pesado, es duro. O sea, al final estás viendo algo. Es que estás viendo barbaridades durante 2 horas y 20. Claro, no, realmente es una película en la que no pasa prácticamente nada bueno en toda la película. Y eso siempre es difícil de ver. Eso lo comentamos un día en el programa, creo, no sé si era el de Relaciones Tóxicas o el de, no me acuerdo cuál era, en el que habíamos hablado de Hereditary, de familia, supongo, que era el programa y tal. Sí. Claro, Hereditary, Midsommar son películas en las que, en otro punto, ¿no? No son dramas sociales, son películas de terror y tal, pero son películas en las que estás sufriendo, o sea, películas en las que son malévolas, que no pasan nada bueno en toda la película y de una manera diferente, pero sientes también esa pesadez en esas películas, aunque luego te gusten mucho. Y eso es lo que queríamos comentar de Green Border, que la tengo por aquí abierta, no sale estreno en España de momento. Sí, me da la sensación de que es una película que tampoco creo que cuando se estrene en España llegue a muchos cines. Por lo que habéis visto, pues va a estar en un cine por ciudad grande y cuando vayas va a haber 4 personas en la sala, con suerte, porque una propuesta así complicada. Bueno, yo ya asumo que no da tiempo a que hable de el resto de películas que pude ver en el festival, entonces voy a hacer como un comentario breve de alguna de ellas y luego si en algún momento podemos expandir un poco, pues lo hacemos o no. Otra de las yo creo que la película más graciosa que vi en el festival es Mamá Cruz, que es una película que se estrenó el 27 de octubre y que protagonizaba Kitty Mamber y que básicamente va un poco sobre estas personas, en concreto mujeres que tienen unos 70 años y que parece que han tenido que renunciar a las relaciones sexuales porque por mucho que se provoquen ya tienen a su pareja que dice si es que esto ya no va con nosotros. Y es una película que creo que sus mejores momentos son cuando se juntan un par de mujeres de esas edades cercanas, porque de verdad me parece que hay verdadera comedia del mejor nivel ahí. Me acordaba de un momento de la vida moderna en el que Ignatius contaba que cuando era pequeño a él le encantaba ir con su abuela y escuchar los comentarios que hacían las abuelas. Y de verdad es un tipo de conversaciones que, más allá de haberlas vivido en ficción, no las hemos visto representadas. Y es que hay verdadero oro y verdadera espontaneidad en el humor que hay en ese tipo de personas. Luego, A Fuego Lento, una película francesa, no sé si quizá fue esta la que compitió la que va a competir por Francia, que has comentado tú, porque es protagonizada por Juliette Binoche. Pues igual sí es. Igual sí es. Es una película que dura unas 2 horas y 10. Y básicamente 1 hora y media de la película es ver a Juliette Binoche y a otros personajes cocinando. Y de verdad que llega un momento en el que es delicioso verles cómo cocinan, cómo preparan las cosas, cómo pelan una cosa, lo echan, al final crean simplemente un caldo para poder echar en otra cosa. Es casi ver a nivel documental
cómo se hacen las cosas y es realmente delicioso. Una película que llegará a España el 20 de diciembre, o sea que igual para Navidades la podemos ver. Luego Gasoline Rainbow, una película americana. Solo pude ver 2 películas americanas en este festival y yo creo que si del anterior decía que los 10 primeros minutos eran un poco cargantes y el resto de la película ya la arreglaba, pues esto sí que me parece que es un hándicap que tiene toda la película en general, que es bastante cargante la forma de rodar y es difícil de seguir narrativamente y luego tampoco me parece que su mensaje es, a mí en particular no me parece un mensaje nada interesante. Y luego la que me parece la mejor película que vi en el festival fue El viejo roble, que la hizo Ken Loach, que es un director británico muy activista, podríamos decir, de hecho de los directores activistas que podemos pensar, yo creo que es de los 3 más grandes que podemos pensar, porque desde España podemos pensar en Juan Antonio Bardem, que políticamente era muy activista, Ken Loach y Einstein en la Unión Soviética. Yo creo que pocos cineastas tan activistas y de esa talla hay más allá de este. Esta me parece una película que se va a estrenar el 17 de noviembre, una película grandiosa, de verdad. A mí no me gusta demasiado el cine social, pero aquí de hecho hay un discurso que da el protagonista que tiene un alcance poético y literario que a mí me parece una de las mejores narraciones, por así decir, que podríamos decir que ha hecho como uno de los mejores recuerdos del pasado que dice de forma discursiva un personaje que he oído apenas, nunca, o sea, se te quedaba la piel y el cuerpo quebrado. Y es una película, Oscar, que te deja hecho polvo también cuando termina, o tiene un halo de esperanza. Pues eso es lo que me ha llamado la atención de Ken Loach, que Ken Loach es bastante dramático en todo lo que hay y aquí parece que cree en la condición humana, llegado a cierto punto. Y eso me parece que si quieres hacer a la gente, que si quieres mover a la gente, también le tienes que hacer pensar que puede haber alguna forma de solucionarlo, que igual es alguna cosa que directores que son muy activistas no lo consiguen, que están tan descreídos del resto de gente que ni siquiera ya creen que pueda cambiar la situación y por eso ya no guardan ese mensaje. Y este hombre con 87 años sigue teniendo ese interés. Luego ya la última película en relación al festival que vi fue Hoard, que es una palabra británica que hace referencia al síndrome de Diógenes. Y bueno, una película muy especial de ver, es una protagonista española y más allá de lo que hay dentro de la película, que me parece una película muy particular, yo sobre todo me quedo con la charla que hubo después con la directora que como al final prácticamente todos los directores que son capaces de crear unas películas de esas magnitudes tienen una perspectiva sobre el arte que realmente merece mucho la pena escuchar. Esta película ni siquiera tiene fecha de estreno y me extrañaría mucho que se estrenara en cines, porque me parece una película bastante difícil de ver. Y por último, ya con todo el jurado y todo decidido, asistí a una proyección de una película que todavía no se ha estrenado en España, pero que no pertenecía a la Semit. Es una película que ni siquiera estaba terminada de editar, pero quisieron poner de salón de pruebas el último día de la Semit, y que fue La Navidad en sus manos, que estuvo Ernesto Sevilla y algún otro de los integrantes para la producción, y que se estrenará eso el 1 de diciembre. El director la presentó como una cosa. El director dijo que era una película navideña diferente a lo que habíamos visto. Entonces resulta más flagrante cuando una persona te lo vende de una forma y acto seguido te pones a verla y ya en los primeros 2 minutos te das cuenta de que te ha mentido,
porque es la definición de topicazo que se ha dado por excelencia. Entonces, pues bueno, una película muy, muy ramploncilla que sobre todo ganó porque había muchos niños viéndola y que igual para un público infantil pues sí que llega a verlo porque igual está un poquitín por encima de Las Padres no hay más que uno. Y eso es en general lo que hemos podido ver, metiendo un poco el acelerado para poder englobar dentro del programa todo, pero más o menos fue esto de lo que pudimos disfrutar en la Semit. Y si en el futuro volvemos a estar en algún otro festival, pues os contaremos lo que... Sí. Por nuestra parte, no, que iba a decir, por nuestra parte, por la parte de Animia, nosotros quedamos contentísimos con la selección, porque además tengo que mirar porque no me acuerdo, se habían salieron hace poco las nominaciones a ¿qué era, Dani? Los premios del cine europeo y estaban todas nominadas. Son 5 las candidatas a mejor película y estaban estas 4 que hemos visto, más una que se llama Yo Capitán, de Matteo Garrone, que me suena que también se estrenó, tuvo un pase en la Seminci, pero bueno, no tuvimos tiempo para verlo. Pero... Bueno, no lo hemos dicho de cara al final, pero vamos, que la ganadora no la vimos, entonces no podemos decir nada en relación a esa, pero históricamente la ganadora de la Seminci luego es una película que pasa sin pena ni gloria en festivales. De hecho, en Seminci se estrenó Whiplash, la película sobre el batería de música y su exigente profesor, y en la Seminci no sé si llegó a ganar algún premio, creo que el del público ganó, pero luego es la que se ha quedado grande del festival. Bueno, en fin, por mi parte se va despidiendo Óscar. Pues por la mía se va despidiendo Iván también. Venga, hasta luego, muchísimas gracias. Chao. Bueno, pues habéis escuchado el programa El Taquillero, un programa en el que, como veis, hablan de todo. Dejará mucha más información todos los miércoles a las 7 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices. Recordar, se trata del programa El Taquillero y es presentado por Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices. Seguimos, como siempre, esperando que cada miércoles estéis ahí escuchando. Un abrazo, 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 escuchando. Un abrazo.